En este video aprenderemos a elaborar el flujo de caja del accionista. Primero vamos a evaluar las fuentes de la inversión, luego el nivel de inversión. También vamos a elaborar el cronograma de pagos del crédito bancario. Realizaremos el cuadro de depreciación del activo. También vamos a calcular el costo promedio ponderado del capital, es decir, WAP. Y por el método directo, vamos a calcular el flujo de caja del accionista. Vamos a leer el caso. Un proyecto industrial ABC exige una inversión de 1.400.000 con un horizonte de vida útil de 4 años. La decisión final de las fuentes de financiamiento seleccionadas tiene la estructura siguiente: 40% de capital propio a ser utilizado en capital de trabajo y 60% en deuda, solo para adquisición del activo fijo. La tasa de interés de la deuda es 10% anual. El pago del principal de la deuda se ejecuta por amortizaciones iguales anuales durante 4 años. La tasa del impuesto a la renta es del orden del 28% y la depreciación de los activos fijos se calcula por el método de línea recta durante la vida del proyecto. Asimismo, se cuenta con la información proyectada que se muestra en el cuadro. Un cuadro donde se proyecta el ingreso por ventas y los costos. Se pide determinar la viabilidad del proyecto. Asuma que el costo de oportunidad, COP, es del 24%. Los costos no incluyen la depreciación por periodo. Empezamos. Vamos a aprender a elaborar el flujo de caja del accionista. Entonces, la inversión total es por un valor de 1.400.000. 40% representa el capital propio, 40%. Y el 60% crédito bancario. Ahora, nivel de inversión. Para activo fijo, $840.000. Y para capital de trabajo, el capital propio, $560.000. ¿Ya? El crédito bancario se va a utilizar, el crédito bancario de 840.000 se va a utilizar para la compra de un activo fijo. Y el capital propio de 560.000 se va a utilizar para capital de trabajo. Ahora sí, continuamos con el cronograma de pagos. El crédito bancario es por un valor de 840.000, con una TEA del 10%. El pago del principal de la deuda se ejecuta por amortizaciones iguales anuales durante 4 años. Amortizaciones iguales anuales durante 4 años. Entonces, vamos a elaborar el cronograma de pagos del crédito bancario. Saldo 840.000. Entonces, como indica, amortiza
me indica amortizaciones iguales anuales. Entonces, calculo la amortización, que es igual al valor del crédito bancario entre 4. Se va a amortizar 210.000 cada año. Calculamos el interés. Saldo por TEA. La cuota. Sumamos amortización más interés. Y el saldo, saldo anterior menos amortización. Entonces, aquí, nuevamente, el interés es saldo anterior por TEA. La cuota, la suma de amortización más interés. Y el saldo actual, saldo anterior, menos amortización. Seguimos con el interés. Saldo anterior por TEA. La cuota es la suma de amortización más interés. El saldo, saldo anterior, menos amortización. Saldo anterior por tasa. TEA. Cuota es la suma amortización más interés. Y el saldo, saldo anterior, menos la amortización. Listo. Luego vamos a evaluar el escudo fiscal de los intereses. Vamos a hacer ahora, vamos a realizar el cuadro de depreciación del activo. Precio original del activo. A ver, activo fijo, 840.000. Valor de rescate, según dato del ejercicio, es 0. Vida útil, a ver, la vida útil del activo. La depreciación de los activos fijos se calcula por el método de línea recta durante la vida del proyecto. Y la vida del proyecto es de 4 años. Entonces, vida útil, 4 años. Y la depreciación anual, ¿cómo se calcula? Es igual, abro paréntesis, precio original del activo menos valor de rescate que divide a la vida útil del activo. Entonces, una depreciación anual de 210.000. 210.000. Se repite. Y luego arrastramos. Ya. Aquí se coloca el valor en libros, el precio original del activo. En 0 se coloca el precio original del activo. Valor en libros, fin de año 1 es igual valor en libros anterior menos la depreciación anual. Y luego arrastramos. La depreciación acumulada, aquí se repite y luego vamos acumulando. Anterior más la depreciación anual. Y luego arrastramos. Listo. Ahora vamos a calcular el costo promedio ponderado del capital. Impuesto a la renta del 28%. Capital propio. A ver, capital propio, 560.000. Y la deuda, crédito bancario, 840.000. Hacemos la suma.
¿sí? Total, 1.400.000, ¿sí? Ahora, calculemos el peso en cada caso. Dividimos capital propio entre total. Aquí también, deuda entre total. Y hacemos una suma. El costo antes de impuestos del capital propio, según dato, es del costo de oportunidad del 24%. Y la deuda, una TEA del 10%. Vamos a calcular el costo después de impuestos del capital propio, multiplicando peso por costo antes de impuestos. Y costo después de impuestos de la deuda, peso de la deuda por costo antes de impuestos por el escudo fiscal, uno menos el impuesto a la renta. Y luego hacemos una suma. Y obtenemos el costo promedio ponderado del capital, WAP, 13,92%. Y acá anotamos, WAP, 13,92%. Ya está. Ahora sí, con estos datos y estas tablas, vamos a elaborar el flujo de caja del accionista utilizando el método directo. Ingresos. Colocamos los ingresos, ¿no? Ese es dato del ejercicio. Ingresos, ¿ya? Ahora, los egresos. También es dato del ejercicio. Costos, ¿no? Son datos del caso. Ya está. Los ingresos y los egresos son datos del ejercicio. Ahora, la depreciación. Las depreciaciones y amortizaciones son cargos contables que no representan salida de efectivo. Ambos rubros son considerados como costos de operación solo para aprovechar las deducciones fiscales, luego de lo cual estos costos son tratados como ingresos para anular la salida de efectivo registrada anteriormente. Entonces, las depreciaciones y amortizaciones son cargos contables que no representan salida de efectivo. Ambos rubros son considerados como costos de operación, ¿ya? Son considerados como costos de operación. Como menos, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla de depreciación, colocamos el valor de la depreciación anual. 4 años, ¿no? 4 años. Ya, ya. La depreciación se considera como costo de operación.
Luego, estos costos son tratados como ingresos. Aquí, de depreciación, son tratados como ingresos para anular la salida de efectivo registrada anteriormente, menos este valor. ¿Está? Y se pone aquí como positivo. Aquí negativo y luego positivo. ¿Ya? Ya está. Ahora sí, vamos a calcular la utilidad operativa. Ahora sí, el valor en libros. Valor en libros del activo finalizando el año 4. Se coloca con menos y buscamos en la tabla de depreciación. Valor en libros, fin de año 4, 0. Se coloca 0 de forma similar en la parte de aquí, valor en libros, se pone también 0. En el supuesto de que en el supuesto, no es el caso del ejercicio, pero en el supuesto que el valor en libros sea, se pone con negativo menos un valor, no, 5.000. Luego, este valor negativo en 5.000 se contabiliza con positivo. Aquí negativo y aquí positivo. ¿Ya? Pero en el caso del ejercicio, el valor en libros, finalizando el año 4, es 0. Se coloca aquí 0. Se pone aquí 0. ¿Ya? Ahora sí, vamos a calcular la utilidad eh, antes de impuestos. Entonces, realizo la suma. Y obtengo la utilidad antes de impuestos. Ahora calculo el impuesto menos el impuesto a la renta por la utilidad antes de impuestos. Vamos a fijar la celda que corresponde al impuesto a la renta, C62. Fijamos F4 y luego arrastramos. Ya está. Nos quedamos en utilidad antes de impuestos. Luego el impuesto y la utilidad operativa después de impuestos. La utilidad operativa después de impuestos. Hacemos la suma y obtenemos la utilidad operativa después de impuestos. Ahora, activo fijo o negativo, el activo fijo es por un valor de 840.000. Y el capital de trabajo menos es por un valor de 560.000, negativo. Ahora, con respecto al capital de trabajo. El capital de trabajo no se deprecia y se recupera total o parcialmente al final de la vida útil del proyecto de inversión. El capital de trabajo no se deprecia y se recupera total o parcialmente al final de la vida útil
del proyecto de inversión. Se recupera aquí, signo negativo, aquí, y recuperamos el capital de trabajo. Y obtenemos el flujo de caja libre. ¿No? Nos quedamos en utilidad operativa después de impuestos. Utilidad operativa después de impuestos. Ahora sí, el flujo de caja libre. La suma. Listo. Y hemos obtenido el flujo de caja libre. Continuamos con el flujo de caja del financiamiento. La deuda con positivo, la deuda es por un valor de 840.000. Y la cuota, ¿ya? La cuota. La cuota representa una salida de efectivo, menos la cuota. Aquí, año 1, la cuota año 2, la cuota año 3 y la cuota año 4. Listo. Ahora, el escudo fiscal de los intereses. En el flujo de caja del financiamiento se debe considerar el impacto del escudo fiscal de los intereses, que reduce el impuesto a la renta que paga la firma al considerar el gasto financiero como gasto deducible. Menor renta imponible se traduce en menores tributos a pagar. Entonces vamos a calcular el escudo fiscal de los intereses, multiplicando el impuesto a la renta por el interés, año 1. El impuesto a la renta por interés, año 2. Impuesto a la renta por interés, año 3. Impuesto a la renta por interés, año 4. El escudo fiscal, los intereses. Lo colocamos aquí. Escudo fiscal, año 1. El escudo fiscal, año 2. Escudo fiscal, año 3. Y escudo fiscal, año 4. Listo. Nos quedamos en flujo de caja libre. Ahora sí, el flujo de caja del accionista. Ya está. Tenemos el flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista. Ahora nos piden calcular la viabilidad del proyecto. Vamos a calcular el van económico y el van financiero. Para el van económico se utiliza el flujo de caja del accionista y el costo de oportunidad. Entonces, comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función BNA. Aceptar. Colocamos la tasa, en este caso el COP, y en valor 1, desde el flujo de caja del accionista del año 1 hasta el año 4. Aceptamos.
Ese valor le restamos la inversión inicial y se obtiene un BAN económico por un valor de 136.875. La tira económica, comando fórmula, insertar función, categoría financiera y buscamos la función TIR. Aceptar en valores. Como vamos a calcular la tira económica, se utiliza el flujo de caja del accionista desde el año 0 hasta el año 4. Aceptar. Y una TIR económica de 32,17%. Ahora vamos a calcular el BAN financiero. El BAN financiero. Ya, acá hay un error. ¿Ya? Cuando utilices acá hay un error. ¿Ya? Un error aquí. Aquí se llamaría BAN financiero. BAN financiero. Disculpen, TIR financiera. ¿Ya? Cuando utilizo el WAP, se llama BAN económico. ¿Ya? Disculpen, BAN económico y TIR económica. ¿Ya? Para calcular el BAN financiero, se utiliza el flujo de caja del accionista. ¿Ya? Y para calcular el BAN económico, se utiliza el flujo de caja libre. ¿Ya? Un error. Y para calcular el BAN económico, se utiliza el WAP. Y para el BAN financiero, el COP, el costo de oportunidad. Acá, BAN económico, comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función BNA. Aceptar. Como voy a calcular el BAN económico, se utiliza el WAP. Y en valor 1, desde el flujo de caja libre del año 1 hasta el año 4. Aceptar. Y ese valor le restas la inversión inicial. Se obtiene un BAN económico de 267.332. Y una tira económica, comando fórmula, insertar función, categoría financiera, función TIR, valores. ¿Ya? Como vamos a calcular la TIR económica, se utiliza el flujo de caja libre. Y aceptar. Una TIR económica del 20,92%. ¿Ya? Repito, para calcular el BAN financiero se utiliza el flujo de caja del accionista y se utiliza el costo de oportunidad. Para el BAN económico se utiliza el WAP y el flujo de caja libre. Listo. En la consulta, en el ejercicio, se pide determinar la viabilidad del proyecto. Cuando el BAN es mayor que 0, el proyecto se acepta. En ambos casos, el BAN financiero como el económico, se obtiene un valor mayor a 0. Por lo tanto, el proyecto se acepta. Listo. Hemos aprendido a elaborar el flujo de caja del accionista.